Todavía me acuerdo de Clara Valdés. Me acuerdo de su cara, de su voz y de la forma en que fue torciendo la vida de todos en Santa Lucía hasta que el pueblo dejó de hablar de otra cosa. No lo cuento como rumor, lo cuento porque yo estaba ahí. Vi lo que hizo y vi cómo empezó el miedo, que después ya no nos dejó vivir en paz. Clara vivía sola, todo el pueblo sabía dónde encontrarla. Cuando en una casa entra una enfermedad rara, cuando un niño se ponía grave de un día para otro o cuando alguien empezaba a empeorar sin explicación, la buscaban por miedo. Al principio, algunos decían que curaba. Después, ya nadie usó esa palabra con tranquilidad. Lo que hacía era otra cosa, ayudaba cuando quería, cobraba como quería y siempre dejaba claro que la decisión era suya. La primera vez que yo entendí de verdad quién era fue por mi hermana Rosa. Tenía 17 años. Una tarde volvió con fiebre alta, al anochecer ya hablaba sin sentido y pedía agua sin reconocer a nadie. Mi madre lloraba, mi padre caminaba de un lado a otro. No había médico cerca. Al final, mi madre dijo lo que todos estaban pensando, dijo que había que ir con Clara antes de que amaneciera y Rosa se nos muriera en la cama. Fui con mi padre. Cuando tocamos, Clara tardó en abrir, pero no se mostró sorprendida. Mi padre le explicó lo de Rosa. Ella lo dejó hablar hasta el final, luego dijo con toda calma que sí podía ayudar, pero que antes quería la cadena de oro de mi abuela. Mi padre le dijo que no la traía. Clara respondió que entonces tampoco tenía caso seguir hablando. Mi padre le pidió que no jugara con eso, pero ella contestó que no estaba jugando y que, cuando una familia quería salvar a alguien, siempre terminaba entendiendo el precio. Volvimos a la casa. Mi madre sacó la cadena del baúl sin discutir y se la llevamos. Clara entró con nosotros, se sentó junto a Rosa, le pasó humo por la cara, le hizo tomar un líquido oscuro y le amarró una cinta roja en la muñeca. Antes de irse, dijo que nadie debía tocar esa cinta por 9 días. Mi madre obedeció y a la madrugada la fiebre bajó. A los 3 días Rosa ya podía levantarse. Eso fue lo que yo vi, también vi que desde esa noche mis padres empezaron a tenerle miedo de verdad. Después de eso, la gente empezó a ir más seguido con ella. Clara escuchaba y pedía algo a cambio, a unos les pedía animales, a otros joyas, escrituras o herramientas. Si aceptaban, ella entraba a la casa y hacía lo suyo, si no aceptaban, se iba sin mirar atrás. No fingía compasión y dejaba claro que, si alguien sufría, para ella eso era parte de la negociación. Me acuerdo de don Mateo, tenía tos con sangre y ya casi no podía caminar. Su mujer fue a buscar a Clara. Clara llegó, lo miró un rato y le pidió el caballo. Don Mateo dijo que era lo único que le quedaba para trabajar. Clara respondió que entonces tampoco le quedaba remedio, y se fue. Don Mateo murió a los 5 días y, en el velorio, su mujer dijo delante de todos que Clara lo había dejado morir por orgullo, nadie la contradijo. Con el tiempo empezaron a pasar más cosas. En algunas puertas aparecían frascos con agua turbia, agujas, pelo enredado y paquetes amarrados con hilo negro. En los corrales amanecían gallinas muertas. La gente enfermaba después de discutir con Clara o después de negarle algo. Eso pasó tantas veces que al final ya nadie hablaba de casualidad. A mi vecino Tomás le pasó algo así. Clara quería comprarle una franja de tierra, pero él se negó. 2 días después, su mujer, Elvira, empezó con dolores fuertes y perdió el embarazo. Yo no digo que la viera hacerlo, digo otra cosa que sí vi. La tarde anterior yo vi a Clara junto al cerco de Tomás, agachada, metiendo algo en la tierra. Cuando me vio, se levantó y me dijo que siguiera mi camino. Al día siguiente, Elvira sangró todo el día y en la noche perdió al niño. Tomás fue a reclamarle, pero volvió con la cara abierta y con la mano torcida. Lo contó delante de varios hombres, dijo que Clara le había respondido que debía agradecer seguir vivo. Desde entonces,
Elvira se escondía cada vez que oía sus pasos por la calle. También me acuerdo del padre Emilio, empezó a hablar de ella en los sermones, decía que el pueblo se estaba entregando a una mujer que trabajaba con cosas oscuras. 2 semanas después cayó enfermo, se le cerró la garganta y perdió la voz. Lo que hizo Clara no fue solo enfermar gente o aprovecharse de los que sufrían, hizo algo peor, nos acostumbró a vivir pendientes de ella. En cuanto un niño tenía fiebre, en cuanto una mujer amanecía doblada del dolor o en cuanto un hombre caía de golpe, la primera pregunta ya no era qué tenía. La primera pregunta era si Clara estaba enojada o si todavía aceptaría ayudar. Así el pueblo se fue llenando de miedo. Yo mismo caí en eso. Cuando enfermó mi hermana, fuimos. Cuando enfermó mi mujer, también fui. Cada familia que iba con Clara salía debiéndole algo y, cada vez que ella cobra, su poder se hacía más grande. A esas alturas ya se decía, sin bajar mucho la voz, que trabajaba con el diablo y era ella misma la que lo insinuaba. Nadie la enfrentaba solo y, cada semana que pasaba, el pueblo estaba más cansado, más enfermo y más sometido. Así empezó todo, no de golpe, sino con casos como el de Rosa, el de Don Mateo, el de Elvira y tantos otros. Al principio parecía que cada quien estaba peleando su propia desgracia, después entendimos que todos estábamos metidos en lo mismo y que Clara llevaba años decidiendo quién se salvaba, quién empeoraba y quién se moría esperando una ayuda que nunca llegaba. El año en que todo se rompió fue el mismo en que murió mi sobrino Jacinto. Desde enero el pueblo ya se sentía distinto, había más enfermos, más discusiones y más velorios. Clara, en cambio, seguía igual, caminaba tranquila y trataba a todos como si ya supiera hasta dónde podía apretarlos. Cuando alguien iba a verla, ella primero preguntaba qué le iba a dar. Jacinto era hijo de Rosa, tenía 8 años. Empezó con fiebre y vómito y al anochecer ya deliraba. Rosa se negó desde el principio a buscar a Clara, dijo que no iba a poner a su hijo otra vez en manos de esa mujer. Mi cuñado mandó traer al practicante, el hombre llegó al día siguiente y dejó unas pastillas, pero esa misma noche Jacinto empezó a convulsionar. Yo estaba ahí, vi a Rosa sosteniéndole la cabeza y a mi madre hincada junto a la cama. Una vecina fue por Clara sin pedir permiso. Clara llegó casi de inmediato, entró, miró al niño y dijo que todavía podía ayudar. Luego puso el precio. Quería el solar que Rosa y su marido guardaban para ampliar la casa. Rosa le dijo que era una abusiva. Clara respondió que nadie la estaba obligando a quedarse, se dio media vuelta y, en ese momento, Jacinto volvió a sacudirse en la cama. Mi cuñado la detuvo y le dijo que aceptaba. Clara volvió a entrar, preparó algo en un vaso, dejó caer sangre en el agua y se la hizo tomar al niño por cucharadas. Antes del amanecer la fiebre bajó y, una semana después, el terreno ya estaba firmado a nombre de ella. Desde ese momento ya nadie pudo sostener que solo cobraba por sus remedios. Lo que hacía era usar la desesperación como arma, mientras peor estaba alguien, más pedía. Si el enfermo mejoraba, ella se quedaba con el pago, si el enfermo moría, decía que habían llegado tarde o que alguien había desobedecido. En junio murió Martina, la hija de Tomás y Elvira. Tenía 12 años. Empezó con moretones y sangrado de nariz y después ya no pudo ni sentarse sola. Sus padres fueron con Clara. Clara los hizo esperar afuera más de 1 hora y, cuando por fin salió, pidió la tierra que Tomás le había negado antes. Tomás dijo que ya no podía darle nada. Elvira se puso de rodillas y le pidió que ayudara a la niña, pero Clara se soltó de ella y cerró la puerta. Martina murió esa misma noche. Yo ayudé a cavar la fosa. Mientras echábamos pala, Tomás repetía que eso ya no era pleito, era matanza. Después del entierro hubo una reunión. Se dijo que había que denunciarla, se dijo que había que traer a la policía. Don Chuy recordó que eso ya se había intentado una vez y que la policía vino,
habló con Clara, miró por encima y se fue sin hacer nada. Al salir, Adrián me dijo que el pueblo estaba pensando como cobarde, dijo que todos querían que alguien de afuera viniera a arreglar lo que nosotros habíamos dejado crecer. Yo le respondí que una cosa era estar hartos y otra matar a una mujer dormida. Adrián me dijo que Martina también había dormido. No le contesté. En julio enfermó mi mujer, Luisa. Primero fue una tos seca, luego le costó respirar, en 2 días perdió fuerza y color. Yo no quería ir con Clara, Luisa tampoco, así que esperamos al médico, pero no pudo venir. Esa noche Luisa me dijo que no dejara solos a los niños por orgullo. Fui con Clara y me recibió como si ya me estuviera esperando. Dijo que ayudaría, pero que quería mi reloj, el reloj que había sido de mi padre. Yo se lo entregué. Preparó un cocimiento y me ordenó que nadie mirara cuando Luisa lo tomara. Así hice y mi mujer mejoró al día siguiente. 2 días después vi a Clara con mi reloj colgado del cuello. Desde entonces la rabia ya no me dejó, no solo por lo mío, sino por cada velorio, por cada madre de rodillas y por cada hombre tragándose el orgullo para entregarle lo que ella pedía. A esas alturas el pueblo ya estaba quebrado. En septiembre murió el padre Emilio, cayó por las escaleras de madrugada. Lo encontró el sacristán con el cuello roto y no hubo testigos. El domingo anterior había dicho que la iba a señalar por su nombre y que iba a pedir a todos que dejaran de ir con ella, pero no alcanzó a hacerlo. La muerte que terminó de encender al pueblo fue la de Jacinto, sí, el mismo niño que ella había ayudado meses antes. En octubre volvió a enfermar, pero esta vez con más fuerza. Rosa dijo que no pensaba buscarla de nuevo, pero Clara se enteró de todos modos. Fue hasta la puerta de la casa, miró al niño desde lejos y dijo que ahora quería otra cosa, quería la mitad de la próxima cosecha y quería que, cuando Jacinto creciera, trabajara para ella durante 3 años. Mi cuñado le dijo que estaba loca y Clara respondió que entonces el niño no llegaría al amanecer, y no llegó. Yo estuve ahí cuando le cerraron los ojos, vi a Rosa sentada en el suelo, seca, sin lágrimas ya, vi a mi cuñado con las manos abiertas, como si todavía esperara una explicación, y vi a mi madre temblando junto a la pared. Nadie hablaba, pues lo que había era cansancio y rabia. Esa noche nadie volvió a hablar de denunciar, nadie habló de esperar a la policía ni a la iglesia. Se habló de aceite, de leña seca, de cerrar todas las salidas y de no dejarle tiempo para escapar. Yo escuché todo. No dije que sí enseguida, pero tampoco me fui. Hasta esa noche yo todavía quería creer que había un límite que el pueblo no iba a cruzar. Después de ver a Jacinto muerto, entendí que ese límite ya se había roto. Clara llevaba años decidiendo por todos y esa fue la primera noche en que los demás dijeron que ahora le tocaba al pueblo decidir por ella. La noche en que quemaron a Clara, yo fui con ellos. No voy a decir que pasé por ahí por casualidad ni que intenté detenerlos hasta el final. Fui porque ya estaba cansado, porque Jacinto acababa de morir y porque esa noche el pueblo dejó de buscar otra salida. Caminé junto a los demás, vi cómo se hizo todo y escuché lo que Clara gritó desde adentro. Eso lo recuerdo entero y hay cosas de esa noche que no se me han borrado nunca. Nos reunimos detrás del almacén de Don Chuy después de las 11. Éramos 16 hombres y 2 mujeres. Las mujeres eran Rosa y Elvira, nadie les dijo que se fueran, pues nadie tenía cara para hacerlo. Adrián, el herrero, tomó la palabra y repartió a cada quien, dijo quién iba al frente, quién rodeaba por atrás y quién se quedaba vigilando para que Clara no saliera por una ventana o por alguna rendija. Llevábamos bidones de aceite para tractor, sogas, una barra de hierro, 2 palas y unas cuantas escopetas viejas que nadie pensaba usar primero. Yo llevaba un machete corto, no porque hiciera falta, sino porque salí de mi casa sin pensar y fue lo primero que agarré. Fuimos en silencio. Nadie hablaba, solo se oían los pasos, alguna respiración pesada y el golpeteo de las cosas que cada quien cargaba.
Cuando llegamos, la casa estaba a oscuras y no se veía luz por ninguna parte. Adrián hizo una señal con la mano y cada quien se movió a su lugar. A mí me tocó el costado derecho junto a Tomás. Me acuerdo de que Tomás respiraba por la boca y de que la mano le temblaba sobre la culata de la escopeta. Tenía la rabia metida hasta el cuello desde que murió Martina y esa noche ya no la estaba escondiendo. Adrián golpeó la puerta con la barra de hierro una vez y luego otra. Esperó, pero no hubo respuesta. Volvió a golpear más fuerte y gritó que saliera, pero tampoco hubo respuesta. Entonces Elvira dio un paso al frente y dijo que Clara ya había decidido demasiado tiempo por todos. Lo dijo sin gritar, pero se oyó claro. Adrián ordenó vaciar el aceite. Lo echaron sobre la puerta, por las ventanas y al pie de las paredes. El olor subió de golpe y se quedó pegado en la garganta. En ese momento se oyó movimiento adentro. Primero fueron pasos, después el arrastre de algo pesado y luego se escuchó la voz de Clara, apagada por la pared, preguntando quién estaba afuera. Nadie le contestó. Adrián prendió la tea con una lámpara, dio 2 pasos y la lanzó contra la puerta. El fuego agarró rápido, subió por la madera, corrió por el marco y se abrió hacia los lados. El calor se sintió enseguida como un golpe en la cara. Clara empezó a golpear desde adentro. Al principio gritó que abrieran, luego cambió el tono, dijo que tenía dinero guardado, joyas y papeles firmados, que nos quedáramos con todo, pero que la dejaran salir. Nadie se movió. Tomás apretó los dientes, Elvira seguía mirando la puerta sin pestañear y Rosa estaba 2 pasos atrás, tiesa, con las manos cerradas. Yo me acuerdo de haber pensado que todavía quedaba un instante para echar todo atrás, pero nadie dio esa orden, nadie quiso ser el primero en romper lo que ya estaba en marcha. Se rompió un vidrio de una ventana lateral, por ahí la vi un momento. Tenía el pelo suelto, una manta sobre los hombros y la cara marcada por el humo. Intentó pasar, pero una parte del techo que ya estaba agarrando fuego cayó hacia ese lado y la hizo retroceder. Entonces corrió hacia el cuarto del fondo. Desde afuera se oyó cómo arrastraba un mueble, cómo abría algo de metal y cómo tiraba objetos al suelo. Adrián gritó a los de atrás que no la dejaran salir y ellos respondieron que seguían en su sitio. El fuego ya estaba en el techo, la lámina empezó a crujir y salía humo negro por todas partes. Fue entonces cuando Clara empezó a decir cosas desde el fondo. Al principio eran palabras rápidas, seguidas, como si rezara o repitiera algo de memoria. Luego la voz cambió, se hizo más clara, después empezó a nombrarnos, dijo el nombre de Elvira, luego el de Rosa, luego el de Tomás, el de Adrián, el mío y varios más. No gritaba como alguien perdido, lo decía con calma, uno por uno, como si nos tuviera enfrente y nos estuviera mirando la cara. Varios retrocedieron al oírla. Don Chui soltó el bidón vacío. Uno de los muchachos que estaba detrás de mí se persignó. Rosa me agarró del brazo tan fuerte que al día siguiente todavía me dolía. Clara siguió hablando y dijo que ninguno iba a descansar, dijo que, si ella se quedaba ahí, nosotros también nos íbamos a quedar, aunque siguiéramos caminando por años. Dijo que nos iba a buscar en la cama, en el campo, en el parto, en la enfermedad y en la noche. Lo dijo claro, despacio, como alguien que quiere que todos entiendan bien la amenaza. Un pedazo grande del techo se vino abajo. Hubo un golpe seco, una lluvia de chispas y luego un grito corto. Después ya no se oyó más que el fuego. Nadie entró, pues nadie podía entrar. Esperamos a que bajara un poco el calor. Pasó bastante rato antes de que Adrián ordenara remover los restos para asegurarse de que no hubiera escapado. Lo hicimos con palas y con la barra. Sacamos madera quemada, barro reventado, frascos rotos y varias cosas que nadie quiso tocar con la mano. El cuerpo de Clara apareció atrapado bajo una viga en el cuarto del fondo. Estaba boca abajo y cerca de ella había un costal abierto.
Dentro se veían muñecos de trapo, mechones de cabello amarrados con hilo, ropa de varias personas del pueblo, fotos viejas, monedas ennegrecidas y paquetes cerrados con tela negra. Rosa reconoció una camisa de Jacinto, la levantó con la punta de la pala, la miró unos segundos y luego se sentó en el suelo sin decir nada. No hubo alivio, y eso es lo más duro de contar. Yo creí que al verla muerta iba a sentir que todo se había terminado, pero no pasó, lo que sentí fue vacío. Los demás tenían la misma cara. Nadie celebró, nadie dijo que por fin estábamos libres, lo único que hubo fue silencio, un silencio pesado, como si todos supiéramos que habíamos cruzado una línea de la que ya no se volvía. La enterraron al amanecer fuera del cementerio, sin caja, sin cruz y sin rezo. Cada quien regresó a su casa y durante unos días el pueblo se quedó quieto, como si estuviera esperando algo. Después empezaron otras cosas. Adrián amaneció con fiebre y la lengua hinchada una semana más tarde. Don Chuy perdió una vaca que apareció abierta del vientre sin que nadie oyera nada en la noche. Rosa volvió a quedar embarazada y a los 4 meses perdió al niño. En diciembre, Elvira se tiró al pozo de su patio y la sacaron muerta al mediodía. Algunos dijeron que eso habría pasado de todas maneras, puede ser, yo no tengo cómo probar una cosa ni la otra. Lo que sí sé es que, desde la noche en que quemamos a Clara, nadie volvió a dormir igual en Santa Lucía. Cualquier fiebre se sentía como una sentencia, cualquier ruido en la lámina nos despertaba de golpe y cualquier sombra basta para que uno cerrara la puerta antes de tiempo. Yo me fui años después. Me fui porque mis hijos ya despertaban llorando sin saber por qué y porque mi mujer me dijo que en esa casa ya no se respiraba otra cosa que miedo. Antes de irme pasé por el terreno quemado, no quedaba nada útil, solo tierra negra, vidrio roto y restos enterrados bajo el polvo. Me quedé ahí unos minutos mirando, no vi nada y no escuché nada, pero tampoco sentí paz. Eso fue lo que pasó y así lo recuerdo. Una mujer tuvo al pueblo bajo su control durante años, enfermó gente, negoció con la desesperación de todos y acabó quemada dentro de su propia casa porque el pueblo se hartó. Lo más duro no fue el fuego, lo más duro fue entender que, después, aún muerta, Clara no salió de nosotros. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 21,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 22,000, gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relatos de terror.